Today we find ourselves in a world of great commotion. Hoy día nos encontramos en un mundo de gran conmoción. There's conflict Hay conflicto, that captures our attention hay conflictos que capturan nuestra every atención time we turn on the television cada vez que prendemos la or televisión every time we look at the news. o cada vez que vemos las noticias. There's a conflict between Ukraine and Russia, Hay un conflicto entre Rusia y Ucrania and now there's conflict between Hamas and Israel. y ahora vemos también conflicto entre el grupo Hamas y Israel. Let's pray for those who find themselves in the midst of war-torn areas. Y oremos por aquellos quienes se encuentran en territorios que están siendo atacados por estas guerras. Let's pray for the safety of their persons, Oremos por la seguridad de las personas and let's pray for the wholeness of their hearts. y oremos por los corazones. We have spent the last almost 2 years Bueno, hemos pasado los casi 2 años from the end of 2021 desde fines del año 2021 until now hasta ahora looking at the major doctrines. estudiando las doctrinas principales. We started with the doctrine of God back at the end of 2021. A fines del 2021 comenzamos un estudio de la doctrina de Dios. And I just realized that after that we went to the doctrine, to Christology. Después de eso, bueno, pasamos a Cristología. Then we went to pneumatology, where we studied about the Holy Spirit. También después de esto estudiamos el Espíritu Santo. From there we went to anthropology, Luego pasamos a Antropología, where we studied about the nature of man. donde estudiamos la naturaleza del hombre. And then we finally got to soteriology, Y finalmente entramos en lo que es soteriología, that we were studying about salvation, the doctrine of salvation. por lo que estuvimos estudiando en la doctrina de salvación. And I'm just realizing that we actually spent 1 year Y me he dado cuenta de que hemos pasado un año looking at soteriology, viendo soteriología, salvación, because we began in September of 2022, porque comenzamos en septiembre del 2022 and we ended 2 weeks ago y terminamos hace 2 in semanas, September. en septiembre. So the Lord has been gracious to us Así que bueno, el Señor to allow us an opportunity to look carefully, nos ha dado with a little bit more care, de su gracia para que podamos ver con más cuidado at the major doctrines of the Christian faith. a las doctrinas principales de la fe cristiana. And by the grace of God, Y por la gracia de Dios, I'd like to continue that. continuaremos esto. And so our next study will be, our next doctrine Así que la próxima doctrina will be ecclesiology. será eclesiología. We will look at the doctrine of the church. Vamos a ver la doctrina de la iglesia. I trust that you would be interested to join us Y for those. confío que aquellos quienes están interesados se unirán a este estudio. We have 2 more that we will cover. Tenemos 2 doctrinas más para cubrir. But today I'd like to take a little break from that Ahora, hoy día quiero tomar un espacio entre la enseñanza doctrinal and speak in the context of the turmoil that is engrossing the attention of almost the whole world. y hablar un poco en el contexto de todo este alboroto en el cual se encuentra el mundo. And I invite you to turn your Bibles to Matthew chapter 24. Y para eso les invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 24, Verse 6. versículo 6. And ye shall hear of wars and rumors of wars.
See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Our topic today is war. Nuestro tema es guerra. Everywhere is war. En todas partes hay guerra. Let's pray. Vamos a orar. Father in heaven, Padre Celestial, you are seated on the throne of the universe. tú estás sentado en el trono del universo. Help us never to forget that. Ayúdanos a nunca olvidar eso. Help us, Father, to put in context all that we are and all that we experience Y ayúdanos a poner en contexto todo lo que somos, todo lo que experimentamos, in the light of the fact that you are seated on the throne. a la luz del hecho que tú estás sentado en el trono. Have mercy on us today. Ten misericordia de nosotros We hoy. have gathered to worship you. Estamos aquí reunidos para adorarte. Your people have gathered to hear a word from you. Tu pueblo se ha reunido para escuchar una palabra de Please, ti. Father, be willing Por favor, está dispuesto to speak to us. a hablarnos. We yield ourselves. Nos entregamos. Please use us as instruments Úsanos, por favor, como tus to instrumentos declare your mind and your heart. para declarar tu mente y tu corazón. Send your spirit Envía a tu espíritu to take control para tomar el control of our lips de nuestros labios and to move all our hearts y para mover nuestros corazones to a right response a una respuesta correcta, to your truth. a una respuesta correcta a tu verdad. We ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. War Guerra. everywhere En is todas war. partes hay guerra. War is an ugly thing. La guerra es algo feo, es terrible. And every person in their right mind Y toda persona en su sano juicio should treat war as something unwelcomed. debería tratar a la guerra como algo que no es bienvenido. But there are people Pero hay personas in this world en este mundo who love war. quienes aman la guerra. Life has no meaning to them La vida para ellos no tiene significado, unless there is conflict. a menos que haya conflicto. There are those Hay aquellos who love conflict quienes aman conflictos because they love the action. porque aman la acción. They love the rush of adrenaline. Aman ese salpullido de adrenalina. They love the laurels that are given to those who act honorably and bravely. Y aman también todas esas laureadas que se le dan a los valientes. But then there are others who love war. Pero hay otros que también aman la guerra, They love the prophet. aman lo que rinde, lo que da dinero. They love the profit that war brings. Ellos aman el dinero que trae la guerra. They know they can get great profit Ellos saben que pueden ganar bastante dinero if they can move nations into conflict against each other. si mueven a las naciones a entrar en conflicto unas con otras. Those nations will have to borrow money Esas naciones van a tener que pedir prestado dinero or spend money o gastar dinero to purchase weapons para comprar armamento and ammunition y and municiones fuel y combustible and food y alimento for the conflict. para ese conflicto. And there are people who have positioned themselves Y hay personas quienes se han posicionado to profit from war. para sacar provecho de la guerra. Most people in the world La mayoría de las personas en el mundo carry on their lives
completely ignorant of this reality. Llevan adelante sus vidas siendo ignorantes de esta realidad. Most people think La mayoría de las personas that piensan when there is a conflict, que cuando hay un conflicto it's triggered just by some quarrel between two nations. surge sencillamente porque hay una pelea entre dos naciones. Sometimes that's true. Bueno, en algunos casos sí es verdad. But there is an underlying push for war on planet Earth. Sin embargo, hay un empuje en el mundo para las guerras. The military-industrial complex loves war. El complejo de la industria militar ama las guerras. And the more nations they can have in conflict with each other or against each other, Y la mayor cantidad de naciones que ellos puedan tener en conflicto entre ellas o unas en contra de otras, the greater will be their profit. entonces más grande será la ganancia de ellos. And it doesn't matter to them Y no les importa how many mothers will be left childless, cuántas madres van a quedar sin hijos, how many wives will be left husbandless, cuántas esposas van a quedar viudas, how many nations will be left in disorder, cuántas naciones quedarán en desorden, how many cemeteries will be filled. cuántos cementerios se llenarán. It matters not to them the price in blood, Eso no les importa a estas personas, el precio que se paga en sangre, while they can make a profit in dollars. mientras que ellos puedan tener una buena ganancia en dólares. War is good business. La guerra para ellos es un buen negocio. Jesus knows Y Jesús esto lo sabe, that war is a part of the ugly reality that we face in this world. que Jesús lo sabe, que la guerra es parte de una realidad terrible en el mundo que hoy día encaramos. And he presents Y a él picture presenta un cuadro of last day scenario de un escenario del tiempo del fin that includes war. que incluye la guerra. In fact, war is one of the signs De hecho, las guerras That- es una señal that beckons the nation's attention to a realization that we are at the end of time. la guerra o las guerras son una señal que debe llamar la atención a las naciones para entender que estamos en el tiempo del fin. In Matthew chapter 24, En Mateo 24, Jesus was with the disciples on the Mount of Olives Jesús estando con sus discípulos en el Monte de los Olivos, after he had left the temple. después de haber salido del templo. The disciples came to him privately, saying, "Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world?" Y los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? And Jesus answered and said unto them, "Take heed that no man deceive you." Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Why did Jesus say that first? ¿Por qué Jesús mencionó esto primero? It's as if Jesus is saying, if you have anything to do with the last days, Es como que si Jesús estuviese diciendo, bueno, si usted tiene algo que ver con los últimos días, you better understand that the last days will be a time where deception is going to be prevalent. entienda que los días finales, los últimos días, van a ser días donde el engaño es prevalente. Lies will be floating everywhere. Las mentiras van a estar flotando en todas partes. That to get to the truth, you will have to seek for it. Y para que usted pueda llegar a la verdad, usted tiene que buscarla. You will have to search for it. Usted tiene que buscarla, escudriñarla. Because if you don't, Porque si no lo hace, lies will get you. las mentiras lo van a alcanzar. They will fill your ears, Van a llenar sus oídos, even fill your eyes. aún sus ojos. The last days is a time of deception. Los últimos tiempos, los últimos días son tiempos de engaño. Could it be that when Jesus says, "Take heed that no man deceive you," Podría ser que cuando Jesús dice, mirad que nadie os engañe,
that he is also applying that warning in the context of conflict and war? ¿Será que él también aplica esta advertencia en el conflicto de guerras? Should we be careful ¿Será que nosotros debiésemos ser about cuidadosos jumping to conclusions about the conflicts that we hear or see on the television? en cuanto a pasar conclusiones en cuanto a los conflictos que nosotros vemos o que escuchamos en la televisión? Is there deception and lies at play ¿Será que hay engaño in respect to the conflicts that we hear about on the news? con respecto a los conflictos de los cuales escuchamos en las Is noticias? Jesus tying in the warning to take heed lest Ahora- no man deceive you? Is he tying that in with war as well? ¿Será que él, Jesús, al dar esta advertencia, mirad que nadie os engañe, él ata esta advertencia al contexto de las guerras y conflictos Well. también? Well, let's see. Bueno, vamos a ver. In verse 4 he says, in verse 5 he says, "For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many." En el versículo 5 Jesús dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos You say, engañarán. well, there it is, Pastor. Bueno, ahí está, pastor. Jesus is warning us about the false Christs and false prophets that are coming. Pastor, ahí Cristo nos está enseñando sobre los falsos cristos y sobre los falsos que dirán que van a venir en su nombre. That's where the deception is. Allí es donde está el It engaño. has nothing to do with war. No tiene nada que ver con la guerra. Well, what does verse 6 says? Bueno, vamos a ver el versículo 6. And ye shall hear of Y wars oiréis de guerras and rumors of wars. y rumores de guerras. So wait, we shall hear of wars Oiremos de guerras and rumors y rumores of wars. de guerras. What's a rumor? ¿Qué es un rumor? Something that people are talking about, Bueno, algo de lo cual habla la gente, something that people repeat algo que la gente repite among themselves entre ellos, that is not necessarily true. algo que se repite que no necesariamente tiene que ser verdad. So if in the mind and in the teachings of Christ there are rumors of wars, Así que si en la mente y en las enseñanzas de Jesús se incluyen rumores de guerra, what is that saying ¿qué dice esto about the last days? sobre los últimos días? That not all that people will talk about wars Que no todo lo que la gente diga sobre las guerras will be true. va a ser verdad. People will come and they will talk a lot of things about wars. La gente va a venir, va a hablar muchas cosas sobre guerras, Much of it will be just rumor. pero mucho de esto va a ser rumores. False stories spun by someone, Historias falsas que son movidas por alguien, but carried like a wildfire pero que se extienden como un fuego voraz as the masses retell the story. a medida que las masas recuentan la historia. Take heed Así que tenga cuidado that no man deceive you. que nadie os engañe. Well, today I'm not here to talk about who is justified in these wars, whether Russia or Ukraine. Y aquí, hoy no estoy aquí para hablar quién está justificado en estas guerras, bien sea Rusia o si lo es Ucrania, Whether Israel or Hamas. si es Israel o si es Hamas. I would like to just bring to our attention Pero quisiera traer a nuestra atención the danger el peligro that we are all in. en el cual estamos todos. That right now the world is on the brink Que ahora mismo el mundo está al borde of an outbreak of war. de un desate de guerras. War on every side. Guerras en todas partes. World war Una guerra mundial. is possible, Es posible. and we are precariously close to it. Y estamos precariamente cercanos a esto. Would you like to have World War III? Ahora, ¿usted quiere tener una guerra mundial? ¿Una tercera guerra mundial? Does the thought of World War III comfort you? ¿Será que ese pensamiento le da a usted ánimo?
Does it inspire you? ¿Lo inspira Does it make you curious? o lo pone a usted curioso? Or does it make you worry? ¿O, por el contrario, le preocupa? I would believe that most people, Yo creería que la mayoría, when they think of World War III, cuando piensan de una tercera guerra mundial, those thoughts are not welcome esos thoughts, welcoming pensamientos thoughts. es algo que no nos gusta albergarlos. But I want to share with you Sin embargo, quiero compartir con ustedes that there are persons que hay personas on this planet en este planeta that the thought of World War III que es solo el pensamiento de una tercera guerra mundial agitates them, los agita, motivates them. los motiva. And though the majority of persons on this planet Y a pesar de que la mayoría de personas en este planeta would reject that thought, rechazarían ese fears the pensamiento, idea, le tendrían terror a ese tipo de and ideas would think we should do everything we can so not to have another world conflict. y pensarían que deberíamos hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar otro conflicto global. Yet there are people behind the scenes Sin embargo, orchestrating movements Hay personas detrás de bambalinas, detrás del escenario, que están orquestando movimientos to bring as many nations as they can on this planet para atraer tantas naciones como puedan en este planeta into conflict. a un conflicto. It's true. Es verdad. And when I'm saying there are persons, Y hay personas, of course I'm including Satan and his demons, y por supuesto quiero incluir a Satanás y a sus demonios, but I'm talking about human beings pero estoy hablando de personas collaborating with Satan and his demons que colaboran con Satanás y con sus demonios to bring the whole world into conflict. para atraer a todo el mundo en un conflicto. I'm talking about people who have great means Y personas que tienen muchos recursos and power, y poder and who so use that means or make or utilize their power, their political power, y personas que utilizan sus recursos, personas que utilizan su poder político to instigate conflict. para instigar conflictos. That has happened so many times Y before. esto ha ocurrido tantas veces antes. But apart from the danger, Pero aparte del peligro, that perhaps the danger that we might find ourselves ese peligro que quizás en el que quizás nos encontremos in global conflict, en un peligro de conflicto global that your nation en el cual tu nación might soon be considering pueda considerar whether or not they will join the conflict. si se unirán al conflicto. It's not a far-fetched thing. No es una idea muy lejana. 2 weeks ago, I was listening to some commentary, Hace 2 semanas atrás estaba escuchando un comentario and it was talking about, some journalists were talking about a proposal being sent to the Biden administration y estos periodistas estaban hablando sobre una propuesta que les fue enviada a la administración de Joe Biden to implement a mandatory draft para implementar un llamado militar obligatorio. There's not that in the United States and hasn't been for a long time. En los Estados Unidos no hay esta figura y no ha habido mucho tiempo esta figura. So hopefully, I don't know if they're going to accept that idea, Ahora, no sé si aceptarán esta idea o no, but the same military that is putting that idea to the Biden administration pero el mismo departamento militar que está colocando esta idea en la administración de Joe Biden have done studies han hecho estudios and have estimated y han estimado that if the conflict que si el conflicto should expand into an all-out war between the United States against China and Russia, si el conflicto se expande, si este llega a escalar
a tal punto que los Estados Unidos confronte China o Rusia. Russia and China together against US, Eso es la combinación de China y Rusia contra los Estados Unidos. that it would bring a cost in casualties Esto traería como un costo en cuanto a bajas de personas of 3,640, approximately 3,640 persons per day. Esto traería una baja diaria de 3.640 soldados For the United States. por día a los Estados Unidos. And even with this knowledge, Y aún con este conocimiento, there are people still pushing for war. hay personas que siguen empujando para la guerra. In this year and less than a year En menos de un of año conflict between Russia and Ukraine, de conflicto entre Rusia y Ucrania, there have been more than 500,000 casualties ha habido más de 500.000 bajas o muertes in less than a year. en menos de un año. Now you imagine more than 3,000 persons Ahora imagínense por un momento 3.000 personas, más de 3.000 personas, losing their lives per day perdiendo su vida diariamente in one nation. en una sola nación. What would that be like? ¿Cómo se vería eso? War is ugly. La guerra es terrible. Right now in Ukraine, they don't have enough fighting forces. De hecho, en Ucrania actualmente ya no tienen suficientes fuerzas para luchar. o The young people reservas. Los Of jóvenes, fighting age, those that didn't leave, they are dead. muchos de los jóvenes que no salieron y que estaban en edad de ir a la guerra, muchos de ellos Now han you have fallecido. more mature people over 45 Ahora tienen fighting, and now women. tienen a personas ya mayores de 45 años e incluso mujeres en el conflicto. War is ugly, Así que la guerra es terrible. but yet people who play the game of war, they play it like just somebody sitting at a table playing chess. Y sin embargo hay personas que se sienten en el mundo como que si fuese un tablero de ajedrez y quieren And mover las piezas. When you play chess, the players of the least value are the pawns. Y cuando usted juega el ajedrez, aquellas piezas de menor valor es un peón. Well, that's exactly how they see these casualties. Bueno, es exactamente de esa forma como ellos ven estas muertes, Pawns. como peones. So we ought to be careful. Así que tenemos que tener cuidado. We pray Y oramos that God will be gracious to Que those, Dios- to the people whose countries are in conflict. que Dios tenga misericordia de aquellas personas cuyas naciones están en conflicto. We pray for their safety. Oramos por la seguridad de estas But we personas. need to pray for their hearts. Pero también necesitamos orar por los corazones de Because esas personas. war Porque la guerra is a cruel machine. es una maquinaria cruel. It turns people from passive, loving, respectful human beings La guerra convierte a personas de ser seres pasivos, de ser seres amorosos, into savages. los puede convertir en salvajes. It fills the hearts of men and women with hate. Llena los corazones de hombres y mujeres con odio. It fills little children with hate. Llena los corazones de niños con odio. And if we are not careful ourselves, we can get caught up Y si nosotros no somos cuidadosos, nosotros también podemos ser atrapados in this hate game. en este juego de odio. Jesus knew that this would be one of the elements, Y Jesús sabía que este era uno de los elementos, dominant elements in uno the de last los days. elementos dominantes en los últimos días. So he says, see that ye be not troubled. Así que él dice, mirad que no os turbéis, For all these things must come to pass, but the end is not yet. porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. There, look what he says next.
Y mire lo que dice. For después. nation shall rise against nation, Porque se levantará nación contra nación and kingdoms against kingdom. y reino contra reino. And there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. All these are the beginning of sorrows. Todo esto será principio de dolores. Why did Jesus say nation will rise against nation and Por- kingdom against kingdom? ¿Por qué Jesús dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino? You know what? ¿Sabe qué? War is a universal reality. La guerra es una realidad universal. It's not just an earthly phenomenon. No es solamente un fenómeno terrenal. War is a universal reality. La guerra es una realidad universal. War began in heaven. La guerra comenzó en el cielo. War began close to the throne of God. Guerra comenzó cerca del trono de Dios. And in fact, war is taking place. Y de hecho, la guerra se lleva a cabo. That war has not finished yet. Esa guerra todavía no ha culminado. That war that began around the throne of God is still going on. Esa guerra que comenzó alrededor del trono de Dios todavía existe. But most people live their lives unconscious of that war. Pero la mayoría de las personas viven sus vidas inconscientes de esa guerra. Most people never consider the reality that we are at war. Muchos viven sus vidas sin ni siquiera pensar en la realidad que estamos en una guerra. War is ugly. Y la guerra es terrible. War is fierce. Es algo que da temor. War is dangerous and it's painful. Es peligroso. Es doloroso. So if the whole universe is at war, Así que si todo el universo está en guerra, it means that every day we are exposed to danger. significa que cada día nosotros estamos expuestos al peligro. But the most dangerous type of warfare Pero la parte más terrible the de most la dangerous guerra, type of warfare, o el tipo más peligroso de guerra, or the most dangerous type of war to be in, o la guerra más peligrosa en la cual usted se puede encontrar, is when you are under attack es cuando usted está bajo ataque and you don't even know. y usted ni siquiera lo sabe. That's the most dangerous type of Esa war. es la guerra más peligrosa. When your enemy Cuando su enemigo has been studying you, ha estado estudiándolo, he knows your strengths and weaknesses, sabe tus fortalezas y tus debilidades, and he's there assuring you y está allí asegurándose, that everything is good. We are allies. le está allí dando la seguridad de que todo está bien, de que nosotros somos aliados, While at the same time he's planning an attack. mientras que al mismo tiempo él está planeando un ataque. Actually, he has already attacked. De hecho, él ya ha atacado. Huh? You know that there's that type of warfare? ¿Saben ustedes que existe este tipo de guerra? Yeah. Sí. It's the secret warfare. Es una guerra secreta. It's an attack not with guns Es un ataque que no viene con or with armas tanks, o con tanques, but you attack the enemy in subtle ways without awakening them to the fact that you are at war with them. pero usted ataca al enemigo sutilmente, de una forma que nadie se dé cuenta de que usted está en guerra con esa persona. So you're taking ground against the enemy, Y usted va ganando territorio and the enemy is comfortable, y el enemigo se muestra cómodo, thinking that they're on terms of peace pensando de que están en un término de paz with you, con usted, while at the same time you're infiltrating mientras que al mismo tiempo se está his infiltrando nation. la nación. You're feeding the minds of the young people Usted está llenando las mentes de los jóvenes with your propaganda, con propaganda and you're moving their hearts and their y loyalty usted mueve los corazones de los jóvenes y la lealtad from the very principles that are fundamental to the strength of your nation. de aquellos principios que son fundamentales para la sobrevivencia de su nación.
That's one of the most dangerous types of warfare. Esta es una de las guerras más peligrosas. And that's happening Y eso está ocurriendo on planet Earth. en este planeta Tierra. But it's not just happening on the scale of nations. Pero esto está ocurriendo no solamente en la escala de naciones, Because Jesus said nations will rise against nations. porque Jesús dice que las naciones se levantarán contra And I was naciones. thinking, why did Jesus say this? Y yo estuve pensando, pero ¿por qué Jesús ha tenido que haber dicho esto? Could it be that nations should not rise against nations? ¿Será que las naciones no tendrían que levantarse contra otras? Could it be that we could actually be in war at war and be fighting? ¿Será que podemos estar en guerra, podemos estar peleando And not fight against nations? y no luchar contra naciones? Yeah? Think about it. Piénselo. If there is a universal war, Si hay una guerra universal that war is still raging right now. y esa guerra está en conflicto hoy día, Could that war take place? ¿será que esa guerra puede llevarse a cabo? Could we all participate in that war ¿Podemos todos ser parte de esa guerra and not fight nation against nation? sin que una nación luche contra otra nación? I believe so. Yo creo que sí, Yeah. sí. So why are we having wars, nations against nations? Entonces, ¿por qué tenemos guerras entre naciones? You know why? ¿Saben por qué? Because we've lost sight of the real war. Porque hemos perdido de vista la verdadera guerra. We've lost sight of the big war. Hemos perdido de vista la gran guerra. And because in the big war, Y ya que en esa gran guerra our enemy is using the most dangerous means of conflict, el enemigo está utilizando los medios más peligrosos de conflicto, which is subterfuge, que es aquellos que son sutiles, which is secret warfare, que es una guerra secreta, attacking us while we think that we're at peace, atacándonos mientras que pensamos que hay paz, infiltrating us infiltrándonos while we think all is well. mientras que pensamos que todo está bien. That's why we can fight in the midst of this big war. Es por eso que en el medio de esta gran guerra We can be fighting nation against nation. podemos tener conflictos entre una nación y otra. Because guess what? Porque ¿saben qué? Every single human being, Cada ser humano, whether they be Russian bien sea que sean rusos or Ukrainian, o ucranianos, whether they be Israelite bien sea que sean israelíes or Syrians, o sean de Siria, doesn't matter what nation you're from, no importa de qué nación es usted, we all are in a war. todos estamos en una guerra And in that war, we have a common enemy. y en esa guerra tenemos un enemigo común And he's against all of us. y ese enemigo está en contra de todos Satan nosotros. is against the welfare of the human race. Satanás está en contra del bienestar de la raza humana. But who is fighting? Pero ¿quién está luchando? Who is arming themselves ¿Quién se está armando for battle against the prince of evil? para batallar contra el príncipe de las tinieblas? The majority of us are distracted. No, la mayoría estamos distraídos. We are distracted. Estamos distraídos. And what he's doing is dividing and conquering. Y lo que él está haciendo es dividir y conquistar. So when all of these wars between nations are finished, Así que bien sea que se acaben estas guerras entre naciones, which nation would have won? ¿qué nación habrá ganado? Which nation would say, well, thanks to this war, I have more people? Bueno, ¿qué nación dirá, bueno, gracias a esta guerra ahora tengo más gente? Thanks to this war, I have more businesses are blossoming. Gracias a esta guerra, mira, tengo muchos negocios, estoy más próspero. Thanks to this war, we have more food and we're more prosperous. ¿Qué nación dirá, bueno, después de esta guerra ahora tengo más comida, soy más próspero? I've never seen a war like that. Nunca he visto una guerra así yo. Even among those that are victorious, Aún
entre los que salen victoriosos, when the war is finished, cuando se acaba la guerra, they have to start rebuilding. tienen que comenzar a They reconstruir, have to repair buildings. tienen que reparar, They have to restore business. tienen que restaurar They have to negocios, go make babies tienen que ir y hacer bebés to rebuild the population. para poder repopular. War brings a negative toll against every nation. Así que la guerra trae una respuesta negativa a toda nación. So if there comes a world war, Así que si hay una guerra mundial, we're going to be very concerned here in Bolivia. nosotros estaremos preocupados aquí en Bolivia And wherever you are from, y en cualquier lugar de donde usted sea. we're going to be as concerned as the people on World War II who were sitting around their tables listening to the advance of the Allies. Estaremos tan preocupados como aquellos quienes estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, quienes estaban preocupados en las mesas, en los comedores de sus casas, escuchando sobre el avance de los aliados. But Jesus says, take heed that no man deceive you, Pero Jesús dice, mirad que nadie os engañe. because the enemy is advancing. Porque el enemigo está avanzando. He's advancing secretly. El enemigo avanza secretamente. Can you see him? ¿Puede verlo? What is the great war? ¿Cuál es la gran guerra? Because everywhere is war. Porque en todas partes hay guerra. Everywhere is war. Todas partes hay guerra. And what is at stake in this war? ¿Y cuál es el estado de esta guerra? The throne of God. Bueno, lo que está en juicio es el trono de Dios God's right y el derecho de Dios to govern the universe. para gobernar el universo. God's right to have the first and final say El derecho de Dios para tener la primera y la última palabra in all the kingdoms, en todos los reinos, including the kingdoms of this world. incluyendo los reinos de este mundo. God's reputation is at stake. La reputación de Dios está en tela de juicio. The enemy is going around with his propaganda Y machine, el enemigo va con su maquinaria propagandista and he's sowing seeds among the nations, y está sembrando semillas within the hearts of individuals. entre las naciones, en los corazones de los Seeds, individuos, seeds of doubt semillas de duda about the king. sobre el rey. He cannot be trusted. Ah, ¿tú no puedes confiar en él? He's a tyrant. Él es un tirano. Don't be like those foolish simpletons No seas como esos tontos, esos simpletones that live in submission to his rule. que viven en sumisión a su gobierno. They are those foolish people of this world. Ellos son los necios de este mundo. But you are wise. Ah, pero tú eres un hombre sabio. Never subject yourself to him. Nunca te sometas a él. You will be your own man. Tú vas a ser tu propio hombre. You will be your own woman. Tú vas a ser tu propia mujer. You will walk only according to the dictates of your own conscience. Vas a caminar de acuerdo a los dictados de tu propia conciencia. Illuminated only by your own reason and feelings. Iluminada por tu propia razón y por tus propios pensamientos. Watch out for the tyrant. Pero mira, cuidado con el He wants to tirano. put you in a straitjacket. Él quiere ponerte en una He chaqueta. wants to keep you in a box. Él quiere meterte en una caja. He wants to imprison your will Él quiere encarcelar tu voluntad and leave you in a dark gray world where there is no fun, no happiness. dejarte en un mundo donde no hay diversión, donde no hay felicidad. But I tell you, it would be better to live full and happy and die early. Pero, dice el enemigo, es preferible vivir lleno, gozar bastante y morir más temprano. Live a colorful life Vive una vida to colorida, your own pleasure and taste. de acuerdo a tu propio gusto, de acuerdo a tu And if you die early, preferencia. it's still worth it. Y bueno, si te mueres temprano, no importa. After all, you have only one life to live. De todos modos, tú solamente tienes una vida para And que so- la vivas. His propaganda machine is at work. Así que la maquinaria de propaganda del diablo está obrando And he's gaining souls by the hour. y él gana almas
everywhere, las horas, en todas partes, in every country. en cada país. It doesn't matter. No importa. While Ukraine is fighting Russia or Russia is fighting No Ukraine, importa si los rusos atacan Ucrania, he's si saying the Ucrania pelea con los same rusos, thing él les dice lo mismo to the Russians. a los rusos. He's saying the same things to the Ukrainians. Él le dice lo mismo a los de Ucrania. He's saying the same things to the Jews. Él le dice lo mismo a los judíos. Same things to the Syrians. Él le dice lo mismo a los sirios. He's saying the same things right here where we are in our nation, right there where you are in Y your él nation. dice lo mismo en esta nación y lo dice también en la que tú te encuentres. And a bigger war, Y la gran guerra, a bigger conflict than Russia and Ukraine un mayor conflicto que el de Rusia y is Ucrania, right beside you. está al lado tuyo. In fact, you're right in it. De hecho, tú estás en el conflicto And you think that you're at peace. y tú piensas que estás en paz. You are the trophy. Tú eres el trofeo Your alliance, y tu alianza where you will place your loyalty, en donde usted va a colocar su lealtad is the great aim es el gran objetivo of the enemy. del enemigo. War. La guerra. Everywhere is En war. todas partes hay guerra. So who is going to win in this conflict? Así que, ¿quién va a ganar en este conflicto? You know, the Bible says, Jesus says in verse 13, Ahora Jesús dice, he that shall endure to the end, the same shall be saved. dice en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. So what should be- Entonces vendrá el fin. So what should be our position, our mental posture? Ahora, ¿cuál debería ser nuestra postura mental? ¿Cuál debería ser mi posición? Should we ignore the big war ¿Será que debemos ser ignorantes de la gran guerra and just get caught up y estar atrapados in anger and hate en odio o en rabia against some nation? contra una nación? Or should we become aware ¿O será que nosotros debemos estar despiertos that there's a war going on a que hay una guerra ahora mismo? and that all of us Y que todos nosotros are within it? están en esa guerra, estamos en esa guerra. Shouldn't we then begin to research? ¿Será que nosotros no deberíamos empezar a investigar? Because in this war, are there rumors? Porque en esta guerra hay rumores. Yes. Sí. So if we want to know the truth Y si nosotros queremos conocer la of the, verdad of the, of the true nature of the conflict de la verdadera naturaleza del conflicto and whose side is the right side, y cuál lado es el lado verdadero, on which side is honor de qué lado está el honor and justice, y la justicia, we have to investigate. nosotros debemos de investigar. We have to seek for the truth. Debemos buscar la verdad. Because if we don't, Porque si no lo if we are just hacemos, passive si somos and waiting for the news to come to us, pasivos y esperamos a que las noticias nos lleguen a nosotros, we're going to be victims of propaganda. vamos a ser víctimas de propaganda. We must take the initiative Así que debemos tomar la iniciativa to do personal de investigation. hacer una investigación personal Question the sides. y preguntar, a las Question the partes, accusations. preguntar sobre las acusaciones. Jesus says you will know the truth. Jesús ha dicho, conoceréis la The verdad truth will set you free. y la verdad os hará libre. Because the propaganda Porque machine la maquinaria propagandista will convince a whole nation va a convencer a toda una nación before the leaders even realize what has antes happened que to los their young people. líderes incluso se den cuenta de qué ha pasado con sus jóvenes. That's what Satan's doing. Eso es lo que Satanás está haciendo. His propaganda machine has turned the whole world Su maquinaria propagandista ha hecho todo el mundo, at enmity. ha with hecho God. que todo el mundo esté en enemistad con Dios. Yes? ¿Sí? Do you know ¿Saben ustedes that in Revelation que en Apocalipsis there is coming
a day where all the nations are going to unite. Hay un momento en el cual todas las naciones se van a unir. Isn't that good? ¿No es esto algo bueno? Sounds good. Suena bien, ¿no? Yes, Revelation tells us that there's coming a day where all the nations are going to unite their military forces Sí, la Biblia nos dice que va a haber un día donde las naciones van a unir su fuerza militar against a foreign power. contra un poder extranjero, Against a foreign power. contra un poder extranjero, Against a power that is out of this world. un poder que está fuera de este mundo. One day, every nation will unite all their military might Un día, todas las naciones unirán su poder militar to fight an alien power. para hacer guerra con un poder alienígena That comes que to destroy viene this world. a destruir este mundo, That comes to destroy humanity. que viene a destruir la humanidad. Then United States, Entonces los Estados Unidos, Russia, Rusia, Israel, Israel, all the nations todas las will naciones stop their conflict. van a parar sus conflictos And they're going to turn their big guns y van a voltear sus armamentos against that UFO force. contra esa fuerza de ese ovni que viene. Did you know that? There's a ¿Saben prophecy eso? about that. Que hay una profecía en la Biblia. Let's read it. Vamos a leerlo. Revelation chapter 16, Apocalipsis 16. verse 13 says, I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon. That's the devil. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, es decir, del diablo, And out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet. y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. So you're going to have this threefold alliance Así que usted va a ver esta alianza of open spiritism de espiritismo abierto with Roman Catholicism con el catolicismo romano and even Protestantism, all religion, ecumenism, y aún el protestantismo, el ecumenismo, uniting to give unidos encouragement to the military forces. para dar o para aupar la fuerza militar. For they are the spirits of devils working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de Ok. aquel gran día. Okay? So these influences are going to unite all the nations. Así que estas influencias van a unir las naciones. Why? ¿Por qué? To bring them to battle. Para traerlos a batalla, reunirlos Not against a each batalla. other, No una batalla entre ellos, but against a common enemy. sino contra un enemigo común. It was Ronald Reagan, Fue Ronald Reagan when he was president of the United States, cuando estaba de presidente de los Estados Unidos, who said quien dijo that what could be better que ¿qué sería mejor to bring all the nations together in peace para traer a todas las naciones a paz than a conflict que un conflicto with a common enemy, con un enemigo común? an alien force Una fuerza alienígena outside of this world fuera de este mundo, to move all the nations para así mover a todas las naciones to a sense of necessity a un estado de necesidad to unite their forces against that alien para force. unir sus fuerzas en contra de ese poder foráneo. No, what is this alien force? Ahora, ¿cuál es esa fuerza extraña o extranjera? What is this extraterrestrial force ¿Cuál es esta fuerza extraterrestre? that Russia and the United States and China Que los rusos, los Estados Unidos, que China and all y todos will point their guns at? van entonces a colocar su armamento. Look,
which go forth unto the kings of the earth and the whole world to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Dice, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. The Bible tells us. La Biblia no los dice. He has been telling us. No los ha estado diciendo. No, why will the nations raise their guns against the king? Ahora, ¿por qué las naciones levantarían su armamento contra el rey? Because of the secret warfare. Oh, por la guerra secreta. Because of the propaganda of the enemy. Por la propaganda del enemigo. The enemy has been whispering for millennia in the hearts of men on planet Earth. Y el enemigo ha estado susurrando esa propaganda en los corazones de los hombres por milenios. You cannot trust the Creator. No puedes confiar en el Creador. You cannot trust the Redeemer. No puedes confiar en el Redentor. He doesn't mean you well. Él no quiere nada bueno para ti. And all the nations Y todas las naciones have believed him. han creído. When they thought they were at peace, Y cuando pensaban que iban a they estar were en the paz, victims of propaganda. eran las víctimas de propaganda. They were defeated Y fueron derrotadas in a war for their lives and souls, en una guerra por sus vidas y por sus almas. even before any arm was raised. Aún antes de que se levantara cualquier arma. Listen what he says Y mire lo que dice, in verse 16. versículo 16. And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Harmageddon. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. So when Jesus comes, Así que cuando Jesús venga, the majority of people on this planet, la mayoría de gente en este planeta, influenced by satanic propaganda, influenciada por la propaganda satánica, will believe va a creer that an extraterrestrial army que un ejército extraterrestre is coming to destroy the world, va a venir para destruir el mundo, which is partly true. lo que parcialmente es verdad. But what they will not realize Pero lo que ellos no van a darse cuenta is that they're making war es que ellos están peleando against their own creator contra su propio creador. until it's too late, Hasta que esto es demasiado tarde. until their eyes behold the glory. Hasta que sus ojos contemplan la gloria. They realize they have been deceived. Ahí se dan cuenta que han sido In engañados. verse chapter 17, Y en el capítulo 17, verse 12, it says, versículo 12 dice, And the 10 kings which thou sawest are 10 kings, and the 10 horns which thou sawest are 10 kings, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, which have received no kingdom as yet, que aún no ha recibido reino, but receive power as kings 1 hour with the beast. pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Now 10 is another sacred number. Bueno, 10 es un número también sagrado, Like 7 is a perfect number, así como el 7 es un Seven número de is- perfección, spiritual perfection. donde el 7 es de perfección espiritual. 10 is ordinal perfection, El 10 es una perfección de orden, means totality. significa totalidad. So that we are looking at these 10 kings, Así que estamos viendo a estos 10 reyes. speaks of the new world order, Habla de ese nuevo orden mundial, when finally humanity unites cuando finalmente la humanidad se against une a common enemy contra un enemigo común, under the rule of the papacy, the bajo beast. el gobierno de la bestia, del papado. And what will they do? Ahora, ¿qué harán? He says, these have one mind. Ellos tienen una solamente. So when he says 10 kings, Así que cuando dice it's 10 not necessarily reyes, just limiting to 10, no significa que se limita al número 10, but all the powers, sino a los poderes, all the political and military powers todos los poderes militares y on earth políticos united under the beast de system. la tierra que se unen bajo el sistema All de la right? bestia. So what will they do when they unite? Ahora, ¿qué van a hacer cuando se unen? These have one mind and shall give their power and strength unto the beast. Estos tienen un mismo propósito
propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. What will they do? ¿Qué van a hacer? Make war with the Lamb. Van a pelear contra el Cordero. How will Satan do that? ¿Cómo hará eso Satanás? How will he get people ¿Cómo él va a hacer que la gente to fight against the Lamb of God? esté en guerra contra el Cordero de How will he Dios? get people to fight against their own Prince of Peace? ¿Cómo él va a hacer que la gente entre en guerra contra el príncipe de How will paz? they turn their nuclear weapons against the Prince of Peace? ¿Cómo van ellos a colocar o a volcar sus armamentos nucleares contra el príncipe de By paz? his propaganda, Bueno, por la propaganda, by his distractions. por las distracciones. Every time Cada vez we see nations fighting against nations, donde vemos naciones que luchan contra naciones, we see a triumph of the Prince of Darkness. vemos un triunfo del príncipe de las tinieblas. We see what happens when people Vemos qué es lo que pasa cuando personas ignore the bigger war ignoran a la gran guerra and ignore the cause of their king y también ignoran la causa del rey and become so self-consumed y se consumen tanto en sí mismas that they have no thought que no piensan for the honor of the one who sits on the throne. por el honor de aquel que se sienta en el trono. They will be used to fight against each other. Ellos estarán acostumbrados a pelear unos con otros. Same sons of Adam. Los mismos hijos de Adán. One blood runs in my vein and in yours. Una misma sangre corre por mis venas y las Same tuyas. blood of Adam. La misma de Adán. But yet we're fighting. Pero estamos peleando. And your enemy, Y tu my enemigo enemy, y mi enemigo, the Prince of el Darkness, príncipe de las tinieblas, who is fighting against him. ¿quién está luchando contra él? The day will come where El the día nations will make war with the Lamb. Vendrá cuando las naciones pelearán contra el Cordero. But the Lamb shall overcome them. Pero, dice el Cordero, los vencerá. For he is Lord of lords and King of kings. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. And they that are with him are called and chosen and faithful. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Where are you today? ¿Dónde estás hoy? War. Guerra. Everywhere is war. En todas partes hay guerra. Where are you? ¿Dónde estás tú? Are you fighting? ¿Estás peleando? On which side are you ¿De qué throwing your lado? blows? ¿De qué lado estás peleando? Are you fighting on the side for the victory of the Lamb? ¿Estás peleando del lado para la victoria del Cordero? Or are you fighting on the side of lies and deception ¿O estás peleando en el lado de los engaños and evil y las propaganda? mentiras y las propagandas? The majority will take their stand on the losing side. La mayoría va a tomar un lugar en cualquier de los lados. But you, my friend, that is not for you. Pero ¿sabes qué, amigo? Eso no es para usted. God calls you Dios te llama to take your stand on the winning side. para tener tu lugar en el lado ganador. God one day will bring an end to the war. Dios va a traer un día fin a la David guerra. rejoiced as he wrote Psalm 46. Y David se regocijó cuando escribió el Salmo 46. The God of Jacob is our refuge. El Dios de Jacob es mi refugio. He says, come, behold the works of the Lord. Y él dice, mirad las obras del Señor. What desolations he has made in the earth. ¿Qué asolaciones ha hecho sobre la tierra? For he maketh wars to cease unto the ends of the earth. Porque él hace las guerras cesar en los confines He de la tierra. breaketh the bows Él quiebra el arco and burneth the chariots in the fire. y quema a los carruajes de fuego. Be still and know that I am God. Estad quietos y sabed que soy el Señor. I will be exalted among the heathen. Seré exaltado entre las naciones. I will be exalted in the earth. Seré exaltado en la tierra. My brother, my sister, Mi hermano, mi hermana, the God of Jacob el Dios de Jacob is our refuge. es nuestro refugio.
If we make him our refuge, Si lo hacemos nuestro refugio, he will save us from lies. Él nos salvará de las He will mentiras. save us from propaganda. Él nos salvará de la We will know propaganda. the truth, Conoceremos and la the truth will verdad. set us Y free la verdad nos hará libres from taking sides with a tyrant, de tomar lados con un tirano, from fighting on the wrong side, de pelear en el lado equivocado from making war against the Lamb. y de guerrear contra el Cordero. Would you know the truth? ¿Conocerás la verdad? Seek it. Entonces, búscala, Seek it. búscala. Buy the truth and sell it not. Compra la verdad y no la vendáis. And you will know freedom in Christ Jesus. Y conocerás libertad en Cristo Jesús. Amen. Amén. Thank you so much, my brothers. Muchas gracias a nuestros That was hermanos beautifully done. por algo tan hermoso. Glory be to our God who sits on the throne. Gloria sea a nuestro Dios que se siente en el trono. One day the victory will be his, Y un día la victoria será suya. and those that are with him. Y de aquellos quienes están con The él. called, Los the llamados, chosen, los elegidos and the faithful. y los fieles. That's the winning side. Ese es el lado ganador. Don't you want to be on that side? No quiere estar usted de ese lado. Would you like to be on that side? Quisiera usted estar en ese lado. Let's ask the Lord to help Vamos us. entonces a pedirle al Señor I que nos invite you to ayude. kneel with us as we pray. Les invito a que por favor se arrodillen para la oración. Father in heaven, Padre Celestial, you have borne long in this war. Señor, usted ha peleado por largo tiempo en esta guerra. And the prince of evil Y el príncipe de la maldad still uses the art of subterfuge, the weapons y, of au- propaganda. y aún, Señor, el enemigo usa la artimaña de la propaganda Against the people. contra el pueblo. Father, save us from his lies. Padre, sálvanos de sus mentiras. Help us to take heed that we be not deceived. Ayúdanos, Señor, a escuchar la palabra del Señor que dice que no seamos engañados. Help us not to be passive, Ayúdanos a no ser pasivos, but help us to awake, sino despertar, to put on the armor of light, ponernos, Señor, la armadura to de clothe luz, ourselves in truth,
el vestirnos de la verdad and to go forth in your name y salir, Señor, en tu nombre to bring this gospel of the kingdom para traer el evangelio del reino to all the world. a todo el mundo. So will we rescue those who would otherwise point their arms against your throne. Y así, Señor, podamos rescatar a aquellos quienes de otra forma van a apuntar sus armas en contra de tu trono. Help us, dear Lord. Ayúdanos, querido Señor, Awake us from our slumber. despiértanos de nuestra Deliver us somnolencia, from the deception and from the lies. líbranos de las mentiras y de los And engaños. put within our hearts the love of the truth. Y coloca en nosotros, en nuestros corazones, el amor a la verdad. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesús ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Fill our hearts with loyalty and love for you and your Son. Llena nuestros corazones de lealtad y amor hacia ti y And hacia help tu us, Hijo. Lord, Y to be ayúdanos, Señor, victorious. a ser victoriosos, Even if we fall in the fight, aún si caemos en batalla, even if we lose our lives, aún si perdemos nuestras vidas. we know that your throne will stand Sabemos, Señor, que tu trono estará para and the victory siempre belongs unto the Lord. y que la victoria le pertenece al Señor. We rejoice in that truth Nos regocijamos en esa verdad and we are encouraged to continue the fight. y nos animamos para seguir la pelea. Bring new recruits today Señor, recluta nuevas unto the side of personas light al lado and de la truth luz y de la verdad, for the glory of your name and the advance of your kingdom. para la gloria de tu nombre y para el avance de tu reino. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.